y me obsequió 2 libros, uno de su autoría y otro del profesor y doctor en Derecho, pues, Jesús María Casal, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello. Asamblea Nacional, contribuciones democráticas y obstáculos inconstitucionales a la reinstitucionalización. Ayer se los mostré y fíjense, hoy lo tenemos de invitado. Gracias. ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Vladimir? ¿Cómo Bien, están las gracias. cosas? Bien, Madre, gracias por Un la gusto invitación. tenerte por acá, Gusto nuevamente, mío. sí. Bueno, caramba, este asunto de la convocatoria del referendo y de la decisión del CNE de tratar de que la manifestación de voluntades se concentre en 12 horas en 1.200 centros, en teoría de 20 millones de posibles electores, pues es algo que motiva el debate político con respecto al funcionamiento institucional de Venezuela, uno de los temas que tú abordas en tu libro, ¿no? Sí. La reinstitucionalización. Había muchas esperanzas cuando se integró el nuevo CNE con respecto a los cambios que se podían dar en el sistema electoral, volver a darle confianza al voto como institución de la democracia. Y bueno, esto que ha ocurrido ha puesto mucha gente a dudar con respecto a esos avances. Sí, y uno lo entiende, ¿no? Uno ve por un lado el caso de Barinas, fue una señal muy positiva. Lo que sucedió en Barinas fue muy positivo porque el gobierno con todas esas arbitrariedades, inhabilitaciones, pues apostó duro a ganar ese espacio y lo perdió. Y quedó la lección de que una oposición unida, de que una oposición que llama a votar, es decir, que el voto no es como algo que está en un segundo plano, sino que está en el centro de una estrategia de cambio político, dejó un mensaje muy positivo. Ahora, esto que sucede con el revocatorio, pues es una gran arbitrariedad, una violación descarada de la Constitución, pues un zarpazo para impedir que se ejerza un derecho político, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre la conveniencia o no de esa vía, sobre su procedencia, digamos, su posibilidad de tener éxito o no, pero es un derecho constitucional. Sí, eso es secundario, la opinión de cada quien es secundaria con respecto al derecho. Es correcto, ese es un derecho y es una manera pues de desconocer abiertamente el derecho por una reacción extemporánea, es decir, un cronograma que no respeta los tiempos constitucionales, porque los tiempos constitucionales implican no solamente que algún día se fije un revocatorio, sino que debe haber oportunidades efectivas para ejercer los derechos políticos. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Mientras que esta decisión que se toma es para impedir, como lo dijo el Observatorio Electoral Venezolano, pues esta medida imposibilita el ejercicio de los derechos políticos y ya varios expertos se han pronunciado en el sentido de que en 12 horas no es posible recoger esas manifestaciones de voluntad en un tiempo de pandemia, es decir, que más bien todo apuntaría en la dirección de más bien espaciarlo más, dado un lapso más prolongado, que es perfectamente compatible con las normas. Podremos luego hablar sobre esas normas que tampoco son una buena referencia, pero más allá de eso era perfectamente posible dar un lapso mayor y no fijarlo así tan atropelladamente, sino en conversación con los promotores, dando un tiempo para que se difundieran los locales donde se van a expresar las manifestaciones de voluntad. Es decir, que digamos ha sido una medida completamente arbitraria, ¿no? Pero fíjate, Jesús María, en el referéndum de 2004, o mejor dicho, el referéndum del año 2004, fue producto de una negociación. En torno a este referéndum no hubo ningún paso previo en ese sentido, no ha habido una negociación de condiciones para el referéndum, no ha habido una negociación con respecto a qué pasaría, por ejemplo, si el presidente Maduro es revocado. Yo recuerdo mucho la polémica que había en el año 2004 con respecto a que si el presidente Chávez era derrotado, si podía postularse o no. Había criterios en uno u otro sentido. O sea, nada de eso se habló ahora. Pero además en aquel momento había una unidad de criterio en la oposición con respecto a la pertinencia de esa iniciativa en aquel momento, la primera vez que en Venezuela se ponía en práctica esa iniciativa. Ahora es todo lo contrario, no hay ni acuerdos en la oposición, ni acuerdos con el gobierno, ni negociación, ni qué pasaría si el presidente es destituido por el revocatorio, o es revocado, en fin. Todos esos temas quedaron como en un limbo, ¿no? Eso es cierto, claro, eso en ningún sentido justifica la violación del derecho. No. Y hay que decirlo con mucho énfasis. Ahora bien, es cierto que el tema de la negociación política es también un tema importante y que no puede eludirse. El tema de México, ese es un espacio que debe recuperarse, porque sin duda es un elemento fundamental para una recuperación institucional que pueda construirse un espacio serio, tan transparente como sea posible, tan representativo como sea posible, de negociación política. Sin duda eso es importante. Todo que se haga, por supuesto, dentro del marco de respeto a la Constitución y los derechos humanos. Claro, por supuesto. Yo me refería al contexto político que siempre pesa. Por supuesto. Porque, por ejemplo, si uno no habla
en medio de una negociación sobre el día después, ¿qué pasaría el día después si por ejemplo, el presidente gana el referéndum o lo pierde, por ejemplo? Son cosas que son... Claro, y la misma fundamentales. articulación entre las fuerzas de oposición que tú comentabas es algo clave, es algo sin duda importante. O sea, es una elección que quedaría de varinas. Claro. Si uno puede, yo pienso que todavía ese espacio, ese resultado hay que valorarlo, ¿no? Digamos, no creo que hay que echarlo de lado, ¿no? Eso acaba de ocurrir. Echarlo al basurero por lo que pasó con el revocatorio. Ambas cosas son parte de esta realidad. Es como, pero es un mensaje al final que queda muy amargo, ¿no? Porque es como que se está diciendo, bueno, en algunos espacios sí puede haber elecciones y sí lo vamos a permitir, pero hay unas situaciones en las cuales vamos a hacer uso de esos últimos poderes autoritarios a los que no hemos renunciado. Entonces, eso es lo que para el ciudadano es inaceptable, ¿no? Que exista todavía esa carta, ¿no? Ese reducto de poder incontrolable. Ahora, que puede cerrar un camino al cual todos tenemos derecho. Ayer Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y diputado de la Asamblea Nacional, decía que ellos tienen derecho a solicitar al Consejo Nacional Electoral, y lo iban a hacer, la lista de las personas que desean revocar el mandato del presidente Maduro. Y más allá de lo que pasó con la lista Tascón aparte, más allá de eso, desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista legal del derecho, ¿eso es válido? ¿No es válido? No es válido, Vladimir, porque hay una norma que yo siempre suelo citar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Tienen que ser respetadas las opiniones políticas de todos. El referendo es un derecho, es un evento electoral donde deben concurrir tanto los que estén a favor de revocar el mandato como quienes estén a favor de que el gobernante siga en su cargo. Claro, así es. Y hay una privacidad, reserva de datos personales que debe respetarse. Ya vimos lo que se experimentó, esa grave violación de derechos de la lista Tascón. Claro. Y ahora con estos procedimientos, porque además en aquel momento el problema era que sí se acudía a un procedimiento estrictamente de las firmas tradicionales. Ahora no, ahora la manifestación de voluntad se hace en las mesas electorales que deben garantizar el secreto del voto, es decir, que ya el contexto es otro. Es un contexto en el cual lo que sí puede haber es que existan observadores de los partidos políticos mientras se realizan los distintos actos de manifestación de voluntad, pero no plantearlo en esos términos es una forma de querer intimidar a los ciudadanos. Claro, de todas maneras también es importante otro punto que en aquel momento tuvo mucha validez, que es el de las firmas planas, la reparación, todos esos mecanismos que permitan a la persona que va a ser revocada tener garantías también para sí mismo, poniéndose en el lugar de quien está en el gobierno. Pero digamos, puede ser un alcalde, un presidente, un gobernador. Es cierto, pero digamos, esa discusión, sin volver a todo aquel debate de aquel tiempo, ¿no? Tenía que ver con que la manifestación de voluntad era estrictamente a través de firma. Ahora hay las máquinas de manifestación de voluntad. Entonces el mismo desarrollo tecnológico, pues la incorporación de estos procedimientos, hace que ya las cosas no se puedan discutir en los términos de aquel Por supuesto, momento. que además que alguien valide su firma, o mejor dicho, manifieste su voluntad sin que su identidad quede al descubierto. Claro, exactamente. Así es. Ese es el detalle. Claro. Bueno, y por aquel refrán de que, ¿cómo es que dice? Picado culebra, de jugo le para el pelo, ¿no? Claro, después de esa experiencia hay que tomar todas las precauciones para que los ciudadanos sientan que sí hay garantías, para que ellos puedan ejercer su derecho y se mantenga la reserva de su identidad. Porque si no, bueno, a través de mecanismos de presión, como a veces se ha denunciado que se utilizan, poner en entredicho pues, que puedan seguir disfrutando de algunos planes sociales, políticas clientelares que sean manipuladas para inhibir la participación. Pero bueno, ya vimos que la magnitud pues, de la violación fue tal, digamos de manera muy franca, simplemente se mutiló ese derecho que ya esto pasa como un segundo plano frente a prácticamente el bloqueo total de la vía constitucional, ¿no? Fíjese, también está el debate con respecto a la pertinencia del referéndum. No la pertinencia en cuanto al momento actual, sino en cuanto a la democracia, la vida en democracia. Hay quienes consideran que el referéndum es una aberración en un sistema democrático. Hay quienes lo defienden. Yo, por ejemplo, lo compartí, lo defendí en el año 99 cuando redactamos la Constitución. Pues yo defendí esa figura y voté por ella, ¿no? Ahora, está en discusión si eso es pertinente, si es mejor atacar, por ejemplo, males como la reelección indefinida o como gobiernos que duren 6 años, lo conversábamos antes de comenzar el programa. Desde el punto de vista del derecho, el referéndum, ¿cómo se puede describir? Vamos a hablar de eso al regreso. Ya regresamos con el profesor Jesús María Casal. Él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya venimos.